La culpa. La culpa es una emoción compleja y profundamente arraigada en la experiencia humana, que se manifiesta cuando una persona siente que ha cometido un error, ha fallado a alguien o ha violado sus propios estándares morales o éticos. A diferencia de la vergüenza, que afecta la identidad y genera una sensación de ser inadecuado o insuficiente, la culpa se centra en la conducta: he hecho algo mal. Esta distinción es importante porque la culpa puede ser constructiva si se reconoce de manera adecuada y se traduce en actos de reparación o aprendizaje. Sin embargo, cuando se vuelve excesiva, crónica o inmerecida, puede convertirse en una carga emocional que deteriora la salud mental y las relaciones interpersonales. Desde el punto de vista psicológico, la culpa tiene un papel regulador dentro de la vida social. Funciona como un mecanismo que nos alerta cuando hemos dañado a otros, incluso de forma involuntaria, y nos motiva a enmendar nuestros errores para restaurar la armonía y la confianza. En este sentido, la culpa puede ser un motor para el crecimiento personal y la empatía. Nos conecta con la responsabilidad y nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones. Sin embargo, la línea entre una culpa sana y una culpa tóxica puede ser muy delgada, y muchas veces las personas se quedan atrapadas en un ciclo de autorreproche que no conduce a ninguna solución real. La culpa tóxica suele estar marcada por pensamientos repetitivos, excesivos y desproporcionados. La persona se castiga internamente, recordando una y otra vez su error, exagerando su responsabilidad o culpándose por cosas que están fuera de su control. Esta culpa puede originarse en experiencias tempranas, en mensajes familiares, sociales o culturales que enseñan que el amor, la aceptación o la valía dependen de la perfección o de evitar errores a toda costa. También puede surgir tras eventos traumáticos donde la persona se siente responsable, aunque objetivamente no lo sea. En estos casos, la culpa genera ansiedad, depresión y baja autoestima, y puede interferir seriamente en el bienestar. A nivel emocional, la culpa produce una mezcla de malestar, tristeza, miedo y vergüenza. Es común que quienes la experimentan sientan un peso interno difícil de soportar, acompañado de una voz crítica que los juzga y humilla. Esta autoacusación puede generar aislamiento, ya que la persona teme el rechazo o la desaprobación de los demás. En casos extremos, la culpa puede llevar a conductas autodestructivas, como el autosabotaje, la automutilación o incluso pensamientos suicidas, especialmente cuando se combina con un sentido profundo de desesperanza o inutilidad. En las relaciones interpersonales, la culpa tiene un papel ambivalente. Por un lado, puede fortalecer los vínculos cuando motiva a pedir perdón, hacer reparaciones y asumir responsabilidades. Por otro, puede ser utilizada de forma manipuladora o distorsionada, tanto por la persona que la siente como por otros, para controlar, culpar o imponer expectativas. La culpa impuesta o injusta es una fuente frecuente de conflictos y resentimientos, y puede perpetuar ciclos de abuso emocional o codependencia. Por ello, es fundamental aprender a distinguir cuando la culpa es legítima y cuando es producto de dinámicas tóxicas. Desde la perspectiva terapéutica, trabajar la culpa implica ayudar a la persona a identificar su origen, validar su experiencia y diferenciar entre la culpa útil y la dañina. La terapia busca que el individuo pueda asumir su responsabilidad sin caer en el autocastigo, promoviendo la autocompasión y el perdón hacia uno mismo. Se trabaja también en la reparación de relaciones cuando es posible, y en la reconstrucción de una narrativa personal más equilibrada y realista. En este proceso, es común que la persona deba confrontar creencias limitantes y patrones aprendidos que perpetúan la culpa excesiva. La culpa también está relacionada con la ética y la moralidad, que varían según la cultura, la época y las circunstancias personales. Lo que en una sociedad se considera una falta grave, en otra puede ser visto con indulgencia o incluso aceptado. Por ello, la culpa es una emoción muy subjetiva, dependiente de los valores y normas internas de cada individuo. Esta subjetividad puede complicar su manejo, ya que a veces la persona se siente culpable por cosas que no deberían generarle ese sentimiento, o por decisiones que en realidad son legítimas y necesarias para su bienestar. En algunos casos, la culpa puede surgir como un reflejo de la empatía y la conciencia social, una señal de que la persona está conectada con los demás y se preocupa por su impacto. Esto puede ser positivo si se traduce en acciones concretas para reparar daños o mejorar relaciones. Sin embargo, cuando la culpa se internaliza de manera rígida, puede convertirse en una prisión emocional que impide la libertad y la creatividad. Por eso, el equilibrio es clave: reconocer la culpa cuando corresponde, aprender de ella, y liberarse de su carga cuando es desproporcionada o injusta. La culpa es una emoción inevitable en la vida, ya que todos en algún momento hemos cometido errores o herido a otros, incluso sin intención. Lo esencial no es eliminar la culpa,
sino transformarla en una herramienta para el crecimiento, la responsabilidad y la autenticidad. Aprender a vivir con la culpa de manera saludable implica aceptar nuestra imperfección, practicar el perdón y cultivar una relación amable y comprensiva con nosotros mismos. De esta forma, la culpa puede dejar de ser una cadena que nos limita para convertirse en una guía que nos orienta hacia una vida más consciente y ética. La culpa crónica es una forma persistente y recurrente de culpa que se instala en la mente y el cuerpo de una persona, afectando su bienestar emocional, psicológico y físico de manera profunda y prolongada. A diferencia de la culpa ocasional, que puede surgir ante un error puntual y luego resolverse, la culpa crónica se mantiene activa, muchas veces sin una causa externa clara o realista, generando un ciclo repetitivo de autorreproche y autocastigo que resulta difícil de romper. Esta forma de culpa puede estar alimentada por creencias rígidas, perfeccionismo, traumas pasados o mensajes culturales y familiares que enseñan que uno debe cargar con responsabilidades exageradas o que el amor está condicionado a la ausencia de fallas. Desde un punto de vista psicológico, la culpa crónica puede ser una fuente constante de estrés emocional que conduce a una disminución significativa de la autoestima y a un estado de ansiedad y tristeza prolongados. La persona se siente atrapada en pensamientos obsesivos, recordando errores reales o imaginarios, y sintiendo que nunca es suficiente o que siempre está haciendo algo mal. Este estado mental dificulta la concentración, la toma de decisiones y la capacidad para disfrutar de la vida, generando a menudo síntomas depresivos o trastornos de ansiedad. La culpa crónica puede también interferir en las relaciones interpersonales, ya que la persona puede volverse excesivamente sumisa, evitativa o, por el contrario, reprochar a otros por su propio malestar. A nivel fisiológico, la culpa crónica activa de forma sostenida el sistema de respuesta al estrés del organismo, principalmente a través del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, HHA. Este eje regula la liberación de cortisol, la hormona del estrés, que en niveles elevados y prolongados puede afectar negativamente múltiples sistemas corporales. El cuerpo se mantiene en un estado de alerta constante, lo que aumenta la tensión muscular, eleva la presión arterial y puede alterar la frecuencia cardíaca. Este estado de activación prolongada es desgastante y puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos como la diabetes, y problemas inmunológicos, dado que el cortisol en exceso suprime la respuesta inmune. El sistema digestivo es otro de los afectados por la culpa crónica. El estrés persistente puede alterar la motilidad intestinal, provocar inflamación y afectar la microbiota, lo que contribuye a síntomas como acidez, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. Las personas con culpa crónica pueden experimentar también cambios en el apetito, ya sea pérdida de hambre o, por el contrario, comer en exceso como mecanismo de compensación emocional. Estos cambios pueden conducir a desequilibrios nutricionales y afectar el peso corporal, generando un impacto adicional en la salud general. El sueño suele verse alterado en personas que viven con culpa crónica. La mente intranquila y la ansiedad dificultan la conciliación y la calidad del descanso. El insomnio o el sueño fragmentado no solo agravan la fatiga y el malestar emocional, sino que también disminuyen la capacidad de recuperación del cuerpo, afectando la memoria, el estado de ánimo y la función inmunológica. La falta de un sueño reparador puede crear un círculo vicioso donde la culpa y el estrés se intensifican al aumentar la vulnerabilidad física y mental. El sistema nervioso central también sufre las consecuencias de la culpa crónica. El estrés prolongado puede afectar la plasticidad cerebral, especialmente en áreas relacionadas con la regulación emocional, como la corteza prefrontal y la amígdala. Esto puede traducirse en una mayor reactividad emocional, dificultades para manejar el estrés y un aumento en la sensibilidad al dolor físico y emocional. Estas alteraciones pueden perpetuar el estado de culpa y la ansiedad, dificultando la recuperación y el bienestar psicológico. En el plano endocrino, la culpa crónica puede afectar el equilibrio hormonal general. Además del cortisol, otras hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y las hormonas tiroideas pueden verse alteradas, lo que impacta en el metabolismo, la energía y el estado de ánimo. Estos desequilibrios hormonales contribuyen a síntomas como fatiga crónica, sensación de agotamiento, cambios en la temperatura corporal y problemas de concentración. La culpa crónica también puede aumentar la vulnerabilidad a trastornos psicosomáticos, donde el malestar emocional se traduce en síntomas físicos sin una causa médica clara. Dolores de cabeza, migrañas, molestias musculares, problemas dermatológicos o dificultades respiratorias pueden estar relacionados con este estado emocional prolongado. La interacción entre mente y cuerpo es muy estrecha, y la culpa no resuelta puede manifestarse a través del cuerpo como una forma de expresar un sufrimiento que la persona no logra verbalizar o procesar conscientemente.
desde la perspectiva terapéutica, abordar la culpa crónica requiere un trabajo profundo en la identificación y transformación de las creencias limitantes que la alimentan, así como en el desarrollo de la autocompasión y el perdón hacia uno mismo. Técnicas de relajación, mindfulness y terapia cognitivo-conductual pueden ser útiles para disminuir la activación del sistema de estrés y modificar los patrones de pensamiento disfuncionales. También es importante fomentar la construcción de redes de apoyo social y fortalecer las habilidades para establecer límites y comunicar necesidades, evitando así caer en dinámicas que perpetúan la culpa.